bajo la máscara de la prudencia, abandonan la audacia por la seguridad, la convicción por la cautela, el destino por la demora. Confunden el llamado de la precaución con la voz de sus facultades superiores. Creen que están siendo sabios, cuando en realidad están siendo debilitados. Observa las vidas de los grandes constructores y no encontrarás evidencia de que se inclinaron ante tal consejo. Andrew Carnegie arriesgó no solo su fortuna, sino su reputación cuando se atrevió a construir su imperio del acero en una época en la que las mentes convencionales juraban que la madera y el hierro eran suficientes. Cuando incluso los ingenieros de su tiempo lo llamaron insensato, él se movió. Se movió no porque el camino estuviera asegurado, sino porque la visión era clara. Carnegie no esperó a que el mundo lo entendiera, exigió que el mundo se ajustara a la certeza de su movimiento. ¿Y qué hay de Henry Ford, ese titán de la industria que desafió cada costumbre de su tiempo? Cuando todo el mundo se inclinaba ante la tiranía del caballo y el carruaje, Ford arriesgó su fortuna, su reputación, incluso el techo sobre su cabeza, para dar a luz a la línea de ensamblaje móvil y al sueño de los automóviles accesibles. Él no se detuvo ante el consejo de los cautelosos, no deliberó hasta la muerte, él decidió, se atrevió, lo hizo, y al hacerlo arrastró al mundo con él. La verdadera sabiduría, amigo mío, nunca se encuentra en el consejo que te ruega retrasar tu sueño. La verdadera sabiduría es acción alineada con visión, no acción encadenada por el miedo. La sabiduría que solo lleva a la comodidad no es sabiduría, sino cobardía bautizada con palabras suaves. El hombre que se mueve en obediencia a su visión, a pesar de las advertencias del miedo, a pesar del consejo de mentes pequeñas, a pesar de los temblores de su propio corazón, ese hombre se convierte en el amo de sí mismo y de sus circunstancias. La acción enraizada en la visión purifica. La acción encendida por el propósito te expande. Debes aprender a confiar más en la imagen ardiente del destino que ves dentro de tu propia mente, que en las palabras polvorientas de aquellos que temen levantarse por sí mismos. Debes aprender a confiar en la visión por encima de las voces. Cada vez que sientas el tirón lento y familiar de la supuesta sabiduría diciéndote que esperes, que lo pienses de nuevo, que te prepares con más cuidado, debes confrontarlo con la espada de la decisión. Debes preguntarte, ¿esta voz habla para preservar mi destino o para preservar mi comodidad? Y si la respuesta es comodidad, debes cortarla sin ceremonia. La visión no espera. La visión no pide permiso. La visión no se inclina, exige movimiento, exige lealtad, exige la obediencia de un hombre dispuesto a caminar donde el miedo advierte a otros que esperen. Que quede claro, todo hombre que haya construido algo digno de ser recordado, se movió mientras otros esperaban. Cada imperio fue fundado en medio de gritos de ser razonable. Cada innovación nació contra el telón de fondo de hombres cautelosos diciendo, ve más despacio. Cada despertar espiritual avanzó mientras los sacerdotes del día predicaban cautela. No debes buscar aplausos por tu audacia. Ni siquiera debes buscar aprobación. Simplemente debes moverte. Pronuncia esta verdad en voz alta hasta que tus huesos la recuerden. Confío en la visión por encima de las voces. Camino donde el miedo advierte a otros que esperen. Habrá momentos en los que la cadena de la precaución se sentirá más pesada que la cadena del fracaso. Serás tentado a pensar que el hombre sabio siempre duda, siempre reúne más opiniones, siempre espera la aprobación unánime. Pero debes recordar que los únicos hombres que alguna vez recibieron aprobación unánime fueron aquellos que ya habían sido enterrados. El hombre vivo, el hombre encendido con destino, siempre es cuestionado por las multitudes. Siempre es advertido. Siempre es amonestado. Y casi siempre es condenado, hasta que tiene éxito. Y entonces lo llaman sabio. Cuando el mundo dice ten cuidado, tú debes decir, tengo cuidado de obedecer mi visión. Cuando el mundo dice ser razonable, tú debes responder, no hay razón más alta que mi propósito. Cuando te digan piénsalo bien, tú debes decir, ya lo pensé bien antes de atreverme a creer.
Tu decisión debe estar tan anclada, tan enraizada en el suelo de la certeza, que ninguna tormenta de opinión pública pueda arrancarla de raíz. No estás aquí para recolectar consejos seguros. Estás aquí para recolectar victorias. La fortuna de Carnegie no llegó porque temía el ridículo, llegó porque le dio la bienvenida. La revolución de Ford en el transporte no surgió porque calculó las probabilidades, surgió porque rechazó las probabilidades. Debes entender el patrón que se ha puesto ante ti. La visión exige riesgo, el riesgo exige fe, la fe exige movimiento, y el movimiento exige recompensa. No desprecies las pequeñas voces cobardes que intentan frenarte. Tenles compasión, porque han intercambiado la gloria del destino por la comodidad barata de la demora. Pero tú, que estás siendo forjado por el fuego, debes marchar hacia adelante. Cuando tu alma clame con visión, debes responder con acción. Cuando el miedo susurre, debes gritar de vuelta con hechos. Cuando la sabiduría enmascarada en miedo te llame a retirarte, debes inclinarte contra el viento y declarar con tus pasos que hoy no te inclinarás. Ahora mismo debes elegir. ¿Escucharás a los prudentes consejos del miedo o responderás al audaz llamado de la visión? Tu futuro se inclina hacia la voz que decidas obedecer. Que sea tu propia voz. La voz de la fe. La voz de la acción. La voz del destino en movimiento. Decláralo ahora y cada día. Confío en la visión más que en las voces. Camino donde el miedo advierte a otros que esperen. Estas no son palabras vacías. Son el martillo y el cincel con los que esculpes tu futuro a partir de la piedra de la oportunidad. Pronuncialas al despertar. Pronuncialas cuando dudes. Pronuncialas cuando otros te digan que regreses. Porque al final, la historia no recuerda a los prudentes, sino a los valientes. La mayor mentira jamás susurrada al oído del hombre es que debe ser aprobado antes de poder construir, que debe ser elegido por otros antes de poder elegirse a sí mismo, que primero debe acumular sellos de permiso antes de poder poner su mano en su propio destino. Pero te digo ahora, si estás vivo, ya estás calificado. Tu propio aliento es la evidencia de tu nombramiento. No respiras porque el mundo te haya autorizado a hacerlo. Respiras porque la inteligencia infinita que gobierna toda la vida colocó un propósito dentro de ti y dijo, ve. Y sin embargo, ¿cuántos hombres pasan sus días esperando permiso para comenzar, permiso para atreverse, permiso para avanzar? Esperan una voz externa que los declare listos. El momento en que despertaste a la conciencia fue el momento en que se firmó tu autorización. No necesitas la aprobación de ningún hombre o consejo, institución o autoridad. Solo necesitas despertar a la verdad de que la vida misma ya te ha otorgado el derecho de construir, de crear, de avanzar. No vendrá ninguna autorización adicional. El universo ya respondió a tu solicitud con tu propia existencia. Esperar ahora alguna confirmación externa es negar el sagrado encargo que se ha colocado dentro de ti. Mira el ejemplo de Thomas Edison, cuya vida brilla como un testimonio de esta verdad. ¿Esperó Edison permiso para experimentar? ¿Pidió la aprobación del público antes de atreverse a desafiar la oscuridad? No. Se movió sin pedir disculpas. Se movió sin título, sin apoyo generalizado, sin siquiera la seguridad del éxito. Arriesgó el ridículo con cada invención. Los periódicos se burlaban. Sus vecinos reían. Los hombres instruidos dudaban. Pero Edison comprendía lo que muy pocos entienden. Su encargo no fue escrito por la mano de la sociedad, sino por la mano del propósito mismo. Cada respiración que tomaba era una reafirmación de que había nacido para construir, para atreverse, para descubrir los tesoros ocultos en la persistencia. Fracasó miles de veces, y sin embargo, nunca pensó que sus fracasos lo descalificaban. Siguió adelante porque su permiso no estaba atado al aplauso público, sino al latido de su propio corazón. Debes dejar de esperar pruebas de que eres digno. La prueba no es un requisito previo. Es un subproducto de la obediencia al propósito. El hombre que espera que el mundo lo declare listo morirá con sus sueños aún sellados en el silencio. El hombre que se mueve porque tiene aliento descubrirá que el simple acto de moverse atrae a su camino los aliados, recursos y oportunidades necesarios.
La vida responde al hombre que actúa, no al que espera. Comprende esto. Tu llamado, ese que se agita dentro de ti cuando todo lo demás está en silencio, no fue escrito en pergaminos ni declarado por manos humanas, sino grabado profundamente en tu espíritu por la misma fuerza que esculpió montañas y encendió estrellas. No necesitas otra señal. Tu aliento es tu comisión. Tu deseo es tu instrucción. Tu decisión de moverte es tu lealtad al propósito que te convocó a existir. Dite a ti mismo cada día: soy el tipo de persona que no espera permiso para actuar. Dilo en voz alta, no como una esperanza, sino como un decreto. Que tu propio tono sea el sonido de la obediencia al destino. Di: soy el tipo de persona que entiende que el aliento es prueba de propósito. Di: soy el tipo de persona que se mueve sin necesidad de aprobación. Di: soy el tipo de persona que convierte el deseo en hecho sin vacilar. Di: soy el tipo de persona que confía en que mi vida es prueba suficiente de que he sido llamado a construir. Cuando la duda busque encadenarte a la quietud, cuando las voces cautelosas a tu alrededor clamen: espera un poco más, reúne más pruebas, demuéstralo primero, debes responder con acción. Debes levantarte de tu silla, tomar tus herramientas y trabajar como si fueras un hombre reclamando su corona legítima. Desde este momento, ya no estás buscando validación, estás caminando en tu vocación. Ya no estás pidiendo favores, estás avanzando como alguien favorecido. Ya no preguntas si puedes construir, estás construyendo. Párate frente al espejo cada mañana y recuérdate: mi aliento es mi prueba. Mi existencia es mi evidencia. Mi deseo es mi declaración. No espero confirmación del mundo, me confirmo a mí mismo con acción. Que estas palabras no solo caigan de tus labios, sino que se quemen en tu alma. Y recuerda esto: el mundo no recuerda a los hombres que esperaron. Recuerda a los hombres que se movieron mientras el mundo aún dormía. Honra a los hombres que se atrevieron cuando la multitud aún dudaba. Celebra a los constructores, no a los mendigos. No naciste para mendigar oportunidades, naciste para crearlas. Ahora muévete. Muévete con la energía de un hombre ya designado. Muévete con la certeza de un hombre ya coronado. Muévete con el fuego de un hombre que sabe que nunca se le dará más permiso, porque no necesita más. Estás calificado. Has sido llamado. Estás comisionado por el aliento que llevas dentro para construir el destino que ves. No pierdas ni un segundo más en las puertas de la aprobación. Avanza con fuerza, armado únicamente con tu espíritu viviente y la visión que no te deja dormir. Porque si te mueves ahora, el mundo te alcanzará. Si construyes ahora, el mundo lo admirará. Si te atreves ahora, el mundo un día señalará tu nombre y dirá: ese fue un hombre que se movió cuando otros esperaron, que se atrevió cuando otros dudaban, que construyó porque respiraba, y porque respiraba, se volvió inolvidable. Ningún hombre tropieza con la grandeza como un borracho cae en una zanja. Ningún hombre deriva hacia el dominio. El hombre que se eleva para comandar su mundo no lo hace por accidente. Irrumpe en las puertas de su futuro con la osadía de quien sabe que fue enviado. Debes comprender que el riesgo no es una rebelión contra la cautela. Es obediencia a la voz del destino que susurra más fuerte que el miedo. Todo hombre poderoso cuyo nombre conoces, cuyas hazañas admiras, comprendía esta verdad sagrada. Las puertas que conducen a la grandeza están custodiadas por el riesgo. No se abren para el que vacila, el tímido o el excesivamente razonable. Solo se abren para el hombre que se atreve a arriesgar su orgullo, su comodidad, su fortuna e incluso su reputación ante el mundo, en obediencia a una visión más grande que él mismo. Considera la historia de Edwin C. Barnes, cuando declaró su intención de convertirse en socio de negocios de Thomas Edison. Barnes no era rico ni tenía conexiones. No tenía una llave dorada de reputación para abrir las puertas que deseaba cruzar. Pero poseía algo aún más valioso: una decisión sellada con riesgo. Barnes arriesgó todo lo que tenía para colocarse en la órbita de Edison. Dejó atrás la cómoda parálisis de una vida ordinaria y viajó con poco más que su creencia y su aliento.
No llegó a la oficina de Edison vistiendo los ropajes del éxito, pero cargaba dentro de sí la certeza de que un día estaría al lado del gran inventor como un igual, no como un sirviente. Arriesgó la humillación de ser ridiculizado. Arriesgó la monotonía del trabajo insignificante mientras su sueño hervía en silencio. Arriesgó la agonía silenciosa de ser subestimado por aquellos que aún no podían ver lo que él ya había decidido. El riesgo no es un lujo reservado para unos pocos aventureros. Es un requisito sagrado impuesto a todo hombre que se atreva a construir una vida que resuene más allá de sus años mortales. El riesgo no es una apuesta, porque no se realiza con esperanza ciega, sino con obediencia a un llamado tan fuerte, tan persistente, que no deja alternativa. Debes dejar de pensar en el riesgo como algo opcional, como algo que puede pesarse frente a la conveniencia o el confort. El riesgo es la puerta sagrada hacia tu dominio, y no exige una parte de ti, exige todo de ti. Cuando el riesgo apriete tu pecho, no retrocedas, avanza. Cuando el miedo susurre sus cadenas suaves alrededor de tus sueños, rompe esas cadenas con el grito de tu decisión. Declara con fuerza: honro mi asignación con audacia. Cada riesgo que tomo es un sacrificio de fe. El riesgo no es el enemigo del que cree, es su campo de prueba. Allí huyen los pequeños, allí se forjan los grandes. Grábalo bien. La comodidad es un ataúd forrado en terciopelo. El riesgo es el camino pavimentado con fuego. No muchos lo transitan, pero quienes lo hacen dejan huellas que nunca se borran. Avanza, no porque se te garantice el aplauso, sino porque se te garantiza una oportunidad para convertirte en el hombre que siempre debiste ser. El riesgo no es tu enemigo, es tu invitación. Y tu aceptación o rechazo de esa invitación determinará la historia que el mundo contará de ti cuando los libros se cierren y el polvo de tus días se asiente. El único riesgo verdadero es vivir una vida tan segura, tan cautelosa, tan tímida, que salgas de este mundo sin dejar huella. Y cuando eso ocurre, no solo muere tu oportunidad, muere también tu legado. Por eso, debes recordarte con cada paso: soy el tipo de persona que ve la risa no como un arma, sino como un himno de mi ascenso. Proclama con voz firme: soy el tipo de persona que acelera cuando las voces temerosas intentan frenarme. Soy el tipo de persona que comprende que el inicio de la grandeza es el fin de la aprobación pública. Soy el tipo de persona que se fortalece con la resistencia, que se nutre del escepticismo. Soy el tipo de persona que transforma el ridículo en una señal de dirección. Prefiero ser burlado por avanzar que aplaudido por quedarme inmóvil. Haz de estas palabras tu escudo cuando las flechas del juicio intenten alcanzarte, porque no existe senda hacia la grandeza que no atraviese el valle de la incomprensión. Serás malinterpretado, etiquetado, señalado, pero no estás aquí para agradar, estás aquí para avanzar. No tienes que explicar cada paso, solo darlo. No tienes que justificar cada decisión, solo tomarla. Aquellos que hoy te critican lo hacen porque al verte moverte, sienten el peso de su propia inacción. Te llaman loco porque no soportan la claridad de tu visión. Te llaman arrogante porque tu convicción hace eco en sus vacíos. No desaceleres tu paso para no incomodar a quienes caminan sin rumbo. No bajes el tono de tu voz para que no ofenda a los que viven en silencio. No disminuyas tu fuego para que no queme las sombras de los conformistas. Sigue moviéndote con poder. Sigue hablando con convicción. Sigue construyendo con fe. Tu destino no depende de sus opiniones. Depende de tu obediencia a lo que fuiste llamado a ser. La cosecha que anhelas no la recoge el que duda, sino el que avanza. Mientras algunos analizan, tú decides. Mientras otros esperan, tú ejecutas. El audaz no necesita responder a cada voz contraria. Su trabajo responde por él. Su constancia responde. Sus resultados responden. Y cuando el mundo, cansado de vagar en círculos, busque a alguien que haya llegado, te encontrará ya en la cima. No recordarán los nombres de los que se rieron de ti. Recordarán el nombre del que persistió y venció. Por eso, acoge la crítica, espera las burlas, anticipa los susurros. Deja que afilen tu decisión.
Deja que templen tu carácter. Deja que endurezcan tu voluntad. Porque aunque el mundo resista a la audaz al principio, no puede ignorarlo para siempre. El mundo acaba por inclinarse ante el hombre que nunca se arrodilló. Y llegará un momento, sí, llegará, en que todo hombre deberá elegir a quien obedecer. La voz de su llamado, o el coro de la opinión pública. Y la mayoría, temerosos y sedientos de aprobación, eligen esto último. Se arrodillan no ante lo eterno, sino ante lo transitorio. Sacrifican su alma en el altar de la reputación. Ofrecen sus días, su fuerza, sus sueños, a los vientos cambiantes del favor ajeno. Pero escúchalo bien. Ningún hombre ha alcanzado las cumbres de su destino mientras seguía arrodillado ante el ídolo de la reputación. El hombre gobernado por su imagen es esclavo de cada boca que pronuncia su nombre. Vive dominado por el miedo, no por la visión. Recorta su sueño para que entre en las mentes pequeñas de sus críticos. Apaga su grandeza para no incomodar al promedio. Y así, muere lentamente, olvidado por la historia, rechazado por el legado. Mira el ejemplo de Abraham Lincoln. Su vida fue primero un horno de humillación pública antes de convertirse en un faro de triunfo. En sus inicios, fue llamado torpe, ridiculizado como un campesino con delirios. Sus discursos fueron atacados, su apariencia menospreciada. Cada paso fue juzgado, cada intento, ridiculizado por hombres que jamás se atrevieron a intentar la mitad. Pero Lincoln no se inclinó. No ajustó su misión para perseguir la aprobación. Soportó la burla, cargó la vergüenza, y dejó que las voces hirientes afilaran su resolución, no que la quebraran. Fue precisamente porque no se dejó gobernar por la reputación, que el destino lo consideró digno de dirigir una nación. Si hubiese buscado agradar en cada paso, no habría avanzado ninguno. Grábalo en tu mente. Si la reputación te gobierna, el destino no puede confiar en ti. El futuro no entrega sus tesoros al que se doblega ante cada crítica. El futuro exige lealtad, firmeza, visión inquebrantable. Exige un espíritu soldado al propósito, inmune a los halagos y resistente al rechazo. Y si tú deseas ser contado entre los que dejan legado, debes destruir el ídolo de la reputación cada día. Entrena tu alma a escuchar tanto los aplausos como las críticas como ecos lejanos, inofensivos, eco de un valle que ya no habitas, porque tú estás rumbo a la cima. Y cuando el alma se libera de esa prisión de opiniones, habla con rapidez, actúa con firmeza, se mueve con independencia. Se vuelve peligrosa para las fuerzas de la mediocridad, porque ya no puede ser sobornada con halagos, ni silenciada con ridículo. Debes repetírtelo cada día como un voto de guerra. No estoy aquí para ser entendido. Estoy aquí para obedecer mi asignación. No estoy aquí para ganar aprobación. Estoy aquí para ganar la batalla que mi visión me ha entregado. Tu valor no sube ni baja con el juicio de los hombres. Es fijo, eterno, establecido por el aliento mismo que te trajo a la existencia. No pules tu alma para el aplauso de extraños. No editas tu destino para acomodarlo a las preferencias de las masas. Caminas donde el fuego dentro de ti te ordena, incluso si debes caminar solo. Recuerda esto: cuando Lincoln se levantó frente a una nación dividida, no fue la sonrisa de sus pares lo que templó su espíritu, fue su convicción de estar en lo correcto, aunque todo el mundo gritara lo contrario. Tú debes cargar esa misma convicción en cada habitación que pises, en cada decisión que tomes, en cada paso que des. No estás construyendo una vida para ser querido. Estás construyendo una vida para ser legendario. Y las leyendas son muchas veces odiadas, antes de ser honradas. No achiques tu zancada para no incomodar a la multitud. No te disculpes por tu asignación porque hiere a los tímidos. No le pidas permiso al mundo para elevarte. Decláralo, vívelo, avanza, como si la historia te estuviera observando. No los críticos, no los que dudan, sino la mano invisible del destino, esperando ver si eres digno de ser escrito en sus rollos. Habrá momentos en que el peso del rechazo parezca insoportable.
cuando el silencio de amistades perdidas y el ruido de la incomprensión pública te tiente a rendirte, pero permanece firme, mantente erguido, porque estás más cerca que nunca de la corona que no se marchita, de la victoria que no necesita validación. En el instante en que decides que la reputación es un dios menor, y que el destino es el único verdadero, te vuelves inquebrantable, inamovible, inevitable. Cada día, debes realizar actos que ofendan al ídolo de la reputación, y honren la llama de tu visión. Habla la verdad, cuando cueste. Avanza, cuando atraiga juicio. Asume el riesgo, del que todos huyen. Sonríe, cuando seas incomprendido. Construye, cuando seas burlado. Persiste, cuando seas olvidado. Con esas piedras es que el destino levanta sus monumentos. Y por eso, hoy, decláralo en voz alta. No adoro la reputación. No pido permiso. No mido mi valor por los aplausos. No me inclino para ganar el favor. Me muevo por visión, no por votos. Camino por fe, no por fama. Soy gobernado por propósito, no por popularidad. Destruyo el ídolo de la reputación cada día, y en su lugar, levanto un altar al destino. El mundo no tiene poder sobre un hombre que rehúsa arrodillarse. Ni el insulto ni el elogio pueden desviarlo de su camino. Se convierte en un río, tallado por un diseño antiguo, cortando roca y montaña por igual, avanzando con una fuerza imparable hacia el mar de su destino. Sé ese hombre. Rompe las cadenas. Levántate. El hombre que espera condiciones perfectas, esperará por toda la eternidad. Se sentará con sus sueños doblados en la esquina polvorienta de su alma, repitiéndose una y otra vez las razones por las que hoy no es el día. Llamará a su vacilación sabiduría, a su miedo estrategia, a su demora paciencia. Pero debes entender esto. Esperar el momento perfecto no es prudencia. Es cobardía espiritual vestida de palabras nobles. Ningún gran hombre, ningún constructor de imperios, ningún creador de legados, comenzó cuando las condiciones eran perfectas. Comenzaron en medio de la incertidumbre. Comenzaron con manos temblorosas y planes incompletos. Comenzaron porque sabían una verdad irrefutable. La espera pudre. El movimiento purifica. Observa de cerca a los constructores que admiras. No esperaron a que todos los semáforos estuvieran en verde antes de salir. No se sentaron a esperar a que cada obstáculo desapareciera. Comenzaron con una visión en la mente y determinación en el corazón. Sabían que el momento perfecto no se encuentra, se forja. Henry Ford no esperó a tener un diseño impecable para construir el primer automóvil. Sus primeras creaciones hacían ruidos, se averiaban, eran motivo de burla. Pero construyó, se movió, ajustó, y porque actuó, el camino fue pavimentado para generaciones. Si Ford hubiese esperado a que todo estuviera pulido, hoy no habría un Ford que recordar. Porque el que espera aplausos antes de actuar, el que exige certeza antes de moverse, se queda atrapado en la fantasía del algún día. Pero el hombre que se lanza antes del reconocimiento, antes de la aprobación, ese se convierte en fuerza imparable. Tropiezos vendrán, pasos inciertos, resultados que parecen escasos, momentos en los que el suelo se siente inestable. Pero esos no son fracasos. Son pruebas de que estás vivo, de que estás en movimiento, de que estás en proceso de transformación. El hombre que nunca tropieza es el que jamás se atrevió a caminar. El que nunca cae es el que nunca se atrevió a escalar. Lleva tus imperfecciones como armadura, no como vergüenza. No son señales de debilidad, son cicatrices del ascenso. Di en voz alta, hoy y cada día. Elijo el movimiento por encima de la perfección. Elijo la acción por encima del aplauso. Prefiero construir con ladrillos rotos, antes que soñar con palacios de mármol que nunca se alzan. Doy pasos imperfectos, pero los doy. Y con cada paso,
Me acerco al hombre que nací para ser. No hay lugar para la demora en mi mente. La duda no tiene asiento en mi mesa. Yo no soy un mendigo de permiso. Soy un constructor, un hacedor, un iniciador. El mundo no se abre para el que planea eternamente, sino para el que golpea sus puertas con pasos constantes, aunque estos no sean perfectos. El mundo honra al hombre que forja su destino, no en la fantasía, sino en la gloriosa y marcada batalla de la imperfección, porque el destino de un hombre no se escribe en silencio, se talla, se esculpe, se invoca, con la fuerza de su voz. Comprende esto. El mundo en el que habitas no se dobla ante el que susurra esperanzas, sino ante el que declara su intención con toda la fuerza de su espíritu, incluso antes de que haya pruebas, incluso antes de que el público crea, incluso cuando aún no hay ni un solo eco de éxito. El hombre de destino debe atreverse a proclamarlo. Declarar no es presumir, es construir, es dar forma a la fe, es golpear la piedra invisible de la que surgirá la realidad. Demasiados hombres se sientan en habitaciones silenciosas, esperando el permiso para creer en su propio futuro, pero han invertido el orden de la creación. No es la prueba la que produce la proclamación, es la proclamación la que produce la prueba. Por eso hablas cuando tropiezas, hablas cuando el mundo duda de ti, hablas cuando estás solo en la oscuridad, sin testigos, sin aplausos. Hablas hasta que tu voz ya no te parezca extraña. Hablas hasta que esa declaración se convierta en tu idioma natal. Dilo ahora, dilo cada día. Lo declaro hasta que lo domino. Mis palabras son la espada que talla el sendero. Mi voz es el cincel que esculpe mi destino. No espero a que me entreguen la victoria. La reclamo. Con cada palabra, la traigo hacia mí. Cada frase pronunciada es un ladrillo más en los cimientos de quien estoy destinado a ser. No me escondo, no titubeo, no mendigo el permiso. Hablo, me levanto, avanzo, conquisto. Esto no es una sugerencia, es una ley más firme que la piedra, más antigua que el tiempo, más poderosa que el miedo. La vida de un hombre siempre se inclina hacia las palabras que más repite. Si hablas derrota, la derrota te encontrará. Si hablas duda, la duda te atará. Pero si hablas dominio, certeza, audacia, si pronuncias tus intenciones con la fuerza de un rey antes del trono, el universo mismo se curvará para abrirte paso. Por eso, habla sin cesar. Habla hasta que las montañas se muevan. Habla hasta que los ríos cambien su curso. Habla hasta que el mundo se rinda ante el hombre que primero gobernó su propia lengua. Porque una mente enfocada, un corazón encendido y unos pies decididos pueden mover mucho, pero hay un poder aún mayor, el poder de la alianza. Cuando dos o más hombres de visión clara se unen, no se suma fuerza, se multiplica. Lo que uno carga como peso, muchos lo convierten en empuje. El riesgo que asusta a uno se convierte en impulso cuando es compartido. Esta fuerza tiene un nombre, el Mastermind, una fusión invisible de mentes comprometidas, no por comodidad ni conveniencia, sino por una visión compartida, por una causa más grande que cualquiera de ellos. Un verdadero Mastermind no es un grupo de amigos, es un pacto de fuego entre arquitectos del destino, un acuerdo donde la duda no tiene asiento, y donde la mediocridad es expulsada por sistema. Piensa en Andrew Carnegie. Su imperio no fue construido solo por sus manos, ni siquiera solo por su visión. Fue posible gracias a hombres como Charles Schwab, hombres que no obedecían, sino que también soñaban con audacia. Schwab no fue un sirviente, fue un constructor en toda regla. Carnegie lo eligió no por su lealtad ciega, sino por su audacia compartida. Forjaron una alianza donde lo atrevido no era una excepción, era la norma. Las ideas se compartían sin timidez. Los planes no se murmuraban, se proclamaban. El riesgo no se temía, se perseguía. Juntos,
Convirtieron sueños líquidos en acero sólido. Y el mundo no tuvo más opción que inclinarse ante las estructuras que levantaron. Tú también debes formar tales círculos. No te rodees de hombres que te pidan ser prudente. Rodéate de hombres que te exijan ser valiente. Huye de los que predican precaución constante. Acércate a los que te recuerdan cada día que la grandeza no nace de la seguridad, sino de la osadía en el campo de batalla. Sí, caminar solo puede parecer más rápido, pero si construyes alianzas verdaderas, caminarás más lejos y más fuerte. No esperes que esos hombres aparezcan mágicamente. Debes salir a buscarlos. Debes probarlos. Debes mostrar tu propia osadía para despertar la de ellos. Y cuando los encuentres, cuando des con esas almas raras, que no temen soñar sin límites y actuar sin demora, aférrate a ellos. Únanse con compromiso mutuo. No se reúnan solo para hablar. Reúnanse para afilarse. Exíjanse no promesas, sino acciones. Cada semana, creen lo que yo llamo el Consejo del Riesgo. Una reunión donde cada hombre declara qué acto audaz ha tomado desde el último encuentro. No hay lugar para excusas. No hay refugio para la demora. Celebren el movimiento. Premien la iniciativa. Y enfrenten la duda con severidad amorosa. Porque la mente, como una hoja de acero, se afila mejor cuando se enfrenta a otra mente igualmente afilada. Cada conversación con un hombre valiente no es solo un intercambio de ideas. Es un fuego que consume toda duda oculta, cada vacilación escondida, hasta que no queda nada más que la estructura pura e irrompible de un destino compartido. Recuerda, las montañas que estás llamado a mover nunca fueron diseñadas para ser movidas solo con tus manos. Los ríos que estás destinado a redirigir, las ciudades que estás destinado a construir, los imperios que has sido ungido para establecer, todos fueron puestos a tu alcance, pero no solo requieren tu voluntad, sino la voluntad compuesta de los pocos que tú has elegido. Solo puedes agitar las aguas. Juntos, crean el diluvio. Por eso, busca la alianza como un deber sagrado. Manténla como un pacto de confianza sagrada. Protégela como protegerías tu tesoro más preciado. Porque el hombre que camina con osadía en soledad puede levantar el polvo por una temporada. Pero el hombre que une su vida a la de otros hombres valientes, sacude la tierra misma por generaciones. Dilo ahora, porque lo que proclamas, pronto lo encarnarás. Di, yo soy el arquitecto de alianzas audaces. Me muevo con hombres de fuego. Forjo hermandades de osadía. Construyo consejos de acción. Y juntos, somos invencibles. Es un truco conocido solo por los pocos que dan forma al destino del mundo, y desconocido para los muchos que son moldeados por él. Un secreto tan simple que a menudo se pasa por alto, tan poderoso que, una vez dominado, separa a los constructores de los mendigos, a los gobernantes de los gobernados. Y es este: debes actuar como si ya estuviera hecho. No algún día, no pronto, ahora, con cada aliento, con cada movimiento, con cada decisión. Cárgate a ti mismo como si la victoria que buscas ya te hubiera sido otorgada, y el mundo simplemente estuviera poniéndose al día. Imagínalo ahora, imagina que ya has triunfado. ¿Qué dirías? ¿Tiemblaría tu voz? ¿Dudarías antes de hablar? ¿Buscarías aprobación en cada mirada? No. Hablarías con claridad. Construirías con decisión. Declararías sin disculpas. Tus palabras no estarían teñidas de incertidumbre, sino cargadas de certeza. Tus pasos no serían cautelosos, serían intencionados. Tu apretón de manos sería firme. Tu andar, imponente. Tu presencia anunciaría tu llegada antes de que tu boca siquiera se abriera. ¿Lo ves? El hombre que triunfa no es el que espera pruebas, es el que las genera mediante acción. No le ruega al destino que lo note, lo comanda, al convertirse en la encarnación de su visión, antes de que el mundo le otorgue permiso.
Esto es la inversión de la demora. La demora dice, espera hasta que estés listo. La osadía dice, estoy listo porque he decidido estarlo. La demora exige pruebas primero. La osadía responde, la prueba viene después de la actuación. Barnes entendía esta ley suprema cuando se presentó ante la puerta de Thomas Edison. No era rico, no tenía experiencia, no venía recomendado por grandes hombres ni respaldado por logros brillantes. Tenía algo mejor. Había decidido actuar como si ya fuera socio de Edison, mucho antes de que se firmara acuerdo alguno. Su mente ya había sellado el contrato antes que su mano. No hablaba como alguien pidiendo un favor, sino como un hombre ofreciendo una alianza. No se movía como un sirviente, sino como un igual en visión. Y con el tiempo, el mundo, ese mundo visible, lento y escéptico, se alineó con lo que Barnes ya había sellado en espíritu. Tú debes hacer lo mismo. Cada día, comienza con un ensayo mental. No te veas como alguien en camino, sino como alguien que ya ha llegado. Habla en voz alta las palabras que diría un hombre victorioso. Mueve tus manos con la precisión de quien construye un trono, no de quien cava zanjas. Levanta el mentón con la compostura de un hombre, cuyo nombre será grabado en la piedra de la historia. La mente subconsciente no distingue entre la condición actual y la realidad futura. Solo obedece la imagen repetida, con fe mecánica. Construye lo que le muestres. Una y otra vez, practica la imitación física. Siéntate como él se sentaría. Camina como él caminaría. Saluda no con la incertidumbre de quien busca aprobación, sino con la gravedad de quien ofrece destino. Tus hombros deben hablar antes que tu boca. Tu postura debe declarar, pertenezco. Incluso si la sala aún no lo reconoce. No estás esperando a que el mundo esté de acuerdo. Estás entrenando al mundo en cómo debe verte. Practica el comando verbal. No digas, espero algún día llegar a ser. Di, yo soy el hombre que construye. No susurres, estoy intentando. Declara, estoy creando. No dejes que ningún espacio de duda se cuele entre tu lengua y tu verdad. Habla en voz alta cada mañana y cada noche, no como un mendigo rogando al destino, sino como un rey emitiendo decretos. Y cuando sientas la tentación de retroceder, de volver a viejas palabras suaves y tonos inseguros, corrígete con rapidez. Un rey no tartamudea al emitir un decreto. Habla y se cumple. Afirma en voz alta, cada día, con fuego y fe. Soy el tipo de persona que se mueve como si el mundo ya hubiera inclinado la cabeza ante mi visión. Soy el tipo de persona que convierte resultados en realidad mediante la certeza. Soy el tipo de persona que construye sin esperar aplausos. Soy el tipo de persona que encarna el futuro en cada paso presente. Soy el tipo de persona cuya sola presencia recuerda al mundo que el destino no se retrasa, se declara. Estas palabras no son solo frases. Son cinceles mentales, que esculpen la nueva arquitectura de tu identidad. Cada mañana, al despertar, antes de que el polvo de las dudas de ayer se asiente en tu alma, declara la victoria otra vez. No camines hacia ella, camina desde ella. El destino no es una montaña lejana que estás intentando escalar. Es el suelo bajo tus pies. Cuando te atreves a moverte como si ya estuvieras en la cima. Y aunque el mundo no lo vea aún, aunque tus ojos solo encuentren pruebas de lo contrario, tú sigues. Porque cada gran creación fue primero invisible, primero increíble, primero imposible, hasta que un hombre, uno solo, se atrevió a actuar como si ya fuera verdad. Y con su acción, lo hizo innegable. Tú debes decidir. Ahora, no después. ¿Vivirás por lo que ves o por lo que crees? ¿Obedecerás al mundo como es o lo mandarás a convertirse en lo que debe ser? No esperes señales. Sé la señal. No esperes la corona. Colócala tú mismo, con la postura de la certeza, con el lenguaje de la decisión.
con los actos de quien ya no pregunta, solo avanza. La victoria no espera al hombre que duda. Corre al encuentro del hombre que camina como si ya la tuviera en las manos. Dilo en voz alta, incluso ahora, mientras lees estas palabras. Camino desde la victoria, no hacia ella. Actúo como si el destino ya me hubiera sido entregado. Me niego a permitir que la evidencia pequeña limite mi fe grande. Soy la prueba viva de que la visión gobierna la realidad. Ya he sido coronado, y me muevo como tal. Que esto se convierta en tu código, en tu ritmo de respiración, en el hábito sagrado de tu pensamiento. Porque el hombre que domina este truco mental no es un ilusionista, es el arquitecto de milagros. Y el mundo, aunque lento para reconocerlo, eventualmente se arrodilla ante el hombre que, hace mucho tiempo, decidió caminar no por permiso, sino por la certeza de su propósito. Pero para llegar ahí, hay algo más. Un acto solemne que debe llevarse a cabo si quieres levantarte por encima de lo ordinario, y entrar en el dominio que ha sido tallado para ti, por la mano invisible del propósito. Y no es un acto público. No es algo celebrado con aplausos ni registrado por multitudes. Es un acto que ocurre en lo secreto, en el silencio sagrado donde solo tu espíritu y tu creador pueden oír. Es la firma de tu pacto con el riesgo. Necesitarás una hoja de papel, un bolígrafo y una voluntad de acero. Necesitarás ponerte de pie como un hombre que ya no pide permiso, sino que declara fidelidad a su asignación. Y en la parte superior de esa hoja escribirás estas palabras. Yo, tu nombre completo, como un hombre llamado por el propósito y no sujeto al permiso de ningún otro. Declaro solemnemente que no volveré a pedir aprobación para perseguir el propósito que ha sido sembrado en mí. No apresures estas palabras. No son poesía, no son deseo, son una votación sellada. Y cuando la tinta se haya secado, cuando el papel lleve la marca de tu decisión, firma tu nombre debajo con la fuerza de un decreto, no como una esperanza, sino como un mandato sellado entre tú y el universo. Luego, coloca ese pacto donde lo veas cada mañana antes de vestir tu armadura para la batalla, junto al espejo, dentro del ropero, donde sea que tus ojos lo encuentren antes de que el día comience. Y cada mañana, antes de vestir tu cuerpo, viste tu espíritu, léelo, en voz alta, de pie, espalda recta, voz firme, aunque tu corazón tiemble, porque el coraje no es ausencia de temblor, es su dominio, y el precio de no dominarlo es alto. El hombre que juega pequeño no cae en una gran tragedia de un día, se marchita lentamente, una decisión cautelosa a la vez, hasta que ya no es más que un cascarón, un suspiro, un lamento. Pero el hombre que se atreve, el que se mueve cuando otros murmuran, el que habla cuando otros se tragan la voz, el que actúa mientras los demás deliberan, ese hombre no solo vive en su tiempo, vive en la memoria de generaciones. Se convierte en historia contada con reverencia, en una vida que se estudia, en un monumento que el polvo del miedo no puede borrar. Debes verlo con claridad ahora. El verdadero peligro no está en moverse, está en llorar una vida que nunca te atreviste a construir. La seguridad es el ladrón más eficaz de sueños que el fracaso jamás pudo ser. El reloj avanza, y cada vacilación es un robo contra tu propio destino. No se te dará otra vida para corregir la cobardía de hoy. Este día, esta hora, este instante, es la materia prima de tu legado. Y debes forjarlo con fuego, no con miedo. Porque sabe que la audacia no niega el miedo, lo domina. La audacia no es imprudencia, es obediencia al llamado que el miedo no se atreve a tocar. El hombre que arriesga su reputación, su comodidad, incluso su seguridad inmediata, por su propósito, es el hombre que la historia recuerda, y ante el que el cielo sonríe. Mira los nombres que sobrevivieron a la tumba. ¿Acaso caminaron de puntillas hacia la grandeza?
¿Esperaron los aplausos antes de hablar? ¿La garantía antes de avanzar? ¿La seguridad antes de construir? Jamás. Carnegie se lanzó al fuego ardiente de la industria sin otra promesa que el fuego de su corazón. Ford condujo su visión a la existencia en medio de la risa del viejo mundo. Roosevelt ascendió colinas no porque fuera seguro, sino porque era lo correcto. Sus nombres están grabados en piedra no porque jugaron a lo seguro, sino porque se atrevieron mientras otros esperaban. Y ahora te toca a ti. Debes escribir tu victoria, no en planes, sino en actos. Los planes son seguros, los actos, peligrosos. Los planes confortan la mente, los actos estiran el alma. Los planes se susurran en habitaciones secretas. Los actos se gritan con el cuerpo, ante el mundo. Y el mundo solo responde a los actos. Solo se inclina ante el hombre que se mueve, no ante el que sueña. Desde hoy, camina como un hombre que entiende que la pequeñez es hambre para el espíritu. Cada decisión que tomes debe responder a una única pregunta ardiente. ¿Esto alimenta mi grandeza o mi pequeñez? Cada duda debe ser confrontada. Cada retraso, sacrificado en el altar de la decisión. Tu historia no se escribirá con lo que esperaste, sino con lo que te atreviste a hacer. El arrepentimiento es para los que esperaron. El legado, para los que se movieron. Y ahora, al cierre de esta declaración, graba estas palabras en tu espíritu con el cincel de la convicción. No las susurres. No las digas con timidez. Grítalas como un hombre que firma su nombre con fuego. En el libro de su destino. La pequeñez muere de hambre. La grandeza se alimenta. Yo soy el tipo de hombre que quema el puente hacia la duda. El tipo de hombre cuyos pasos abren caminos donde no los había. El tipo de hombre cuyas acciones gritan más fuerte que cualquier miedo. El tipo de hombre que se atreve hoy, para no llorar mañana. El tipo de hombre cuya historia será contada, porque se movió cuando otros solo murmuraban. Y que nunca se te olvide esta verdad final y eterna. El hombre audaz vive para siempre, no porque haya evitado la muerte, sino porque vivió tan completamente, que la muerte no pudo borrarlo. Ahora debes elegir, hoy, mañana, cada día, te moverás o llorarás.